Este proyecto, la responsable técnica es la doctora Miriam López, sin embargo, ya se encuentra actualmente de sabático. Entonces, pues bueno, yo voy a hablar sobre el proyecto. Este proyecto está en colaboración entre el INIAT, el Departamento de Salud y el Departamento de Biomédica, donde el doctor Eric Bojorges es quien está colaborando con nosotros de forma muy cercana. Pues bueno, este proyecto se llama Diseño e Implementación de una aplicación móvil para la evaluación de riesgo de sarcopenia de adultos mayores. Hay que tomar en cuenta que la inversión de la pirámide poblacional nos obliga a empezar a pensar que algún día vamos a llegar a ser ancianos o personas adultas mayores. Esto implica cambios en la composición corporal, cuyo cambio más importante es la pérdida de masa muscular. A eso es a lo que le llamamos sarcopenia. La pérdida de masa muscular suele ser de causa multifactorial, sin embargo, las repercusiones en el estado de salud son evidentes. Entre ellos son un incremento en el riesgo de caídas, mayor incremento de comorbilidades y hasta incluso el riesgo de fragilidad y muerte. De ahí la importancia de tener un diagnóstico temprano de la sarcopenia. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil que nos permita el diagnóstico temprano de sarcopenia en personas adultas mayores. Esto mediante el uso de pruebas clínicas estandarizadas que ya se conocen. Sin embargo, los estándares de oro muy pocas veces están disponibles en centros de salud, por ejemplo, del área rural, donde no es posible contar con un dinamómetro o donde no es posible contar con un equipo de rayos X para tomar densitometría ósea o composición corporal. Este proyecto se basa principalmente en el uso de los sensores que ya cuenta el teléfono celular, como es el giroscopio y el acelerómetro. Se van a aplicar diferentes pruebas clínicas que ya se conocen, como son la prueba de caminata de los 6 minutos, la prueba de las sentadillas, la de pararse en un pie, la de marcha en pararse en un pie, en posición semitándem y tándem, que ya son pruebas clínicas que ya se conocen. Todas esas corresponden a una batería que se conoce como el SPPB, que es la prueba corta de desempeño físico y que funciona como uno de los estándares de oro para el diagnóstico de sarcopenia. Lo que se pretende es, pues, desarrollar la aplicación que nos permita dar un algoritmo, el cual reporte los resultados en forma de un semáforo, en el cual si el sujeto se encuentra en buenas condiciones en las pruebas, nos dé un semáforo en verde y nos diga que el riesgo de sarcopenia no está presente, en amarillo si el sujeto tiene riesgo de sarcopenia y en rojo si el sujeto ya tiene sarcopenia. Ojo, no pretendemos con esto reemplazar a los estándares de oro. Esta sería solamente una prueba de tamizaje. ¿Qué significa eso? Encontrar a los posibles enfermos para que se les dé el tratamiento oportuno. ¿Cuál es la ventaja de diagnosticar de forma temprana la sarcopenia? El tratamiento para esto es nutrición y ejercicio, algo que está disponible prácticamente para todos los médicos en todas las áreas del país. Debemos, ahorita el proyecto actualmente se encuentra en los últimos ajustes de la aplicación. Esperamos en el próximo semestre iniciar ya las validaciones con sujetos voluntarios sanos, donde vamos a hacer las pruebas y arrancamos con el protocolo clínico. En este se pretende reclutar a 30 adultos mayores, a los cuales se les van a hacer todas las evaluaciones clínicas, todos los estándares de oro, dinamometría, equipo de isocinesia, DEXA, bioimpedanciometría. Y además se les van a hacer todas las pruebas con la aplicación móvil en el teléfono celular para poder determinar cuál es la fiabilidad, bueno, la sensibilidad y especificidad de la prueba para el diagnóstico de sarcopenia. Tenemos que agradecer mucho para este proyecto a nuestros alumnos de servicio social, que son los que han estado trabajando muy duro en la programación de la aplicación. La realidad es que ellos son los que se han dedicado básicamente a esta parte técnica del proyecto con la asesoría del doctor Bojorges y ya con la aplicación terminada arrancamos el protocolo clínico. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Pues igualmente es muy interesante. Yo le veo como, o sea, sí va a cubrir una necesidad, sobre todo en zonas donde no se puede acceder como es todas estas pruebas que requieren de, pues, equipo, ¿no? Que son considerados como el gold estándar. Entonces, la verdad creo que va a cubrir esa gran necesidad y bueno, en adultos mayores, ¿no? Entonces, mi duda es si, digamos que estas mediciones
van a pasar por un proceso de validación contra la prueba Gold Standard aquí en el SEAM, que bueno, cuenta con todos estos aparatos. Sí, de hecho, la aplicación móvil son las pruebas clínicas más el cuestionario de Fradismex, que ya es un cuestionario validado para el diagnóstico de fragilidad y sarcopenia. Bueno, es que el problema de la sarcopenia es que no existe todavía un consenso claro de cómo se diagnostica. Entonces, cada país tiene como sus propios grupos de trabajo donde se forman sus propios criterios y bueno, lo que estamos haciendo con la aplicación es juntar la mayoría de ellos y ponerlos en una aplicación móvil. Entonces, si el sujeto cumple con los criterios dentro de la aplicación, pues espera que tenga también dentro de los estándares de oro, ¿no? O sea, hay que recordar que todas las pruebas diagnósticas, primero tenemos que validarlas y la forma en la que lo vamos a validar es comparándolo con el estándar de oro. Algo que la doctora López le encantaría y que es justo lo que se busca es que después esto fuera más acelerada la inteligencia artificial, ¿no? Donde todo entrara en el algoritmo y solito sacara todas las respuestas. Ojalá logremos tener la muestra suficiente para lograr alimentar un algoritmo de ese tipo, pero por lo pronto nos quedamos ahorita como una prueba diagnóstica, una prueba de tamizaje comparado con el estándar de oro que afortunadamente lo tenemos aquí en la universidad. Okay, pues muchas felicidades. Gracias. Está increíble. Qué bueno que nadie quería preguntar. Pues muchas gracias. Una pregunta, los datos que están tomando del teléfono, dice que son los sensores de acelerómetros y giróscopos. En esa parte hacen como alguna estimación, porque veo que hacen como pruebas de caminata en un pie, se sientan, se paran. ¿Ahí hacen algún algoritmo o solo toman la acelerometría, la velocidad angular cruda y cómo hacen ese procesamiento? Y otra, cuando tienen el teléfono, no importa si está en la bolsa, en la mano, en la bolsa de la señora, ¿eso no afecta a la hora de hacer las pruebas? Sí, bueno, pues bueno, este proyecto, la intención es justamente tomar datos que sean más duros para hacer el diagnóstico del diagnóstico de sarcopenia. Entonces, una de las pruebas principales que se ocupa es la caminata de 10 minutos, pero lo que usualmente hace el médico es, lo pone a caminar y el médico está de manera manual contabilizando cuántas vueltas da y midiendo cuánta distancia recorrió. Y ellos tienen sus puntos de corte donde dicen si recorrió tanta distancia, entra en esta categoría, si recorre otra distancia, entra en otra categoría y con eso hacen la validación de ese equipo. Tienen otra prueba que es la de levántate y anda, donde el sujeto está sentado, se levanta y miden cuánto tiempo tarda en regresar y hacer la prueba. Todas esas partes las hace el médico de manera manual, no tan estandarizada como lo podría hacer una máquina. Entonces, de ahí surgió la idea de poder hacerlo con el celular. Definitivamente importa mucho dónde va el celular. Entonces, para hacer la prueba se pide que el celular siempre esté colocado en la cadera, que es la zona donde, o sea, el centro de masa, donde podemos medir de mejor manera cómo está moviéndose el sujeto. Y a diferencia, el primer reto que vimos es que no todos los celulares tienen todos los sensores. Todos los celulares tienen acelerómetro, pero no todos tienen ni magnetómetro ni giroscopio. Entonces, lo que hicimos fue basarnos únicamente ahorita en el acelerómetro, que es así lo tienen todos, para tomar los datos y de los datos, que es las gráficas que estás viendo ahorita, la idea en el futuro, espero que lleguemos a ese futuro, es analizarlas y contar a partir de esos datos cuántos pasos da, cuánto tiempo tarda en dar los pasos, cómo está la distribución de los pasos de cada uno de los pacientes, cuánto tiempo tarda en hacer la acción de levantarse de la silla, en recorrer la silla y regresar. O sea, esos datos son datos crudos que vamos a procesar después ya que tengamos suficiente volumen para poder hacer un procesamiento y darle información extra al médico que no lo tendría de hacerlo de manera manual. Entonces, de hecho, son muchas pruebas y no todas ellas se ocupan los sensores del celular. Las pruebas que decía Omar, las de Fradismex, son cuestionarios donde se evalúa, se contesta y si llegas a un puntaje te da un valor. Pero las pruebas que son de marcha y de caminata o de fuerza van a entrar después, están siendo tomadas en un servidor que es gratuito de Firebase. Se van a formar la base de datos y ya de la base de datos se procesará para tomar lo que decía la doctora Miriam con un sistema de aprendizaje maquinal, discriminar a partir de esos datos de las secuencias de marcha si el paciente tiene riesgo de sarcopenia o no y contrastándolo con el estándar de oro para dar un poco más de valor a lo que es la prueba clínica. Ahorita la prueba clínica del Fradismex tiene una buena sensibilidad, pero no te da mucha exactitud. Entonces, lo que se intenta es justamente
puntualizar eso y hacerlo más robusto para que funcione para más pacientes y para que funcione en cualquier lado, cuando haya un celular, que creo que ahorita ya es todo el mundo. ¿No? Bueno, yo dos cosas. Uno, si en el mercado existe aplicaciones similares o si esto es algo totalmente nuevo y si existe algo similar, ¿cuál es la ventaja de esta propuesta? Y segundo, me quedé pensando que si lo que realmente se ocupa es el acelerómetro del celular, ¿por qué usar todo un celular como el dispositivo de medición? ¿Por qué no solamente dejarlo en algo pequeñito que después sea incluso más barato y después descargar toda la información pues en otro celular o enviarlo de otra manera? Bueno, la primera de las aplicaciones, yo que conozca, no hay otra que haga lo mismo. O sea, hay aplicaciones que miden pasos, sí, pero no te dan el detalle de cómo fueron los pasos y no están enfocadas al diagnóstico de sarcopenia. O sea, lo que esta aplicación tiene es que tiene integrados todos los cuestionarios de sarcopenia y las pruebas, además de realizarlas, se van almacenando en la nube para que queden ya como una base de datos. Y de lo segundo, sí lo pensamos al inicio de si solo necesitamos el acelerómetro, pues podemos comprar un acelerómetro y colocarlo acá. Pero desde el punto de vista del usuario, siempre es más complicado porque es ponlo y préndelo y conéctalo. Y conéctalo con el sistema que va a recibir los datos y los va a subir a la nube. Pero en un celular, hoy en día, la verdad es que es mucho más fácil pues nada más prendes la aplicación, lo colocas y ya que haga toda la aplicación lo haga solita. Y además, si es un dispositivo, el médico que lo vaya a ocupar tiene que comprarlo. En cambio, es un valor añadido del celular porque todo el mundo tiene celular o pues, todo el mundo puede construir celular. Entonces, aprovechando la infraestructura que ya se tiene de los sensores, pues queremos aprovecharlo y justamente que sea abierto para todo el mundo, donde lo que descargas es la aplicación, no gastas en nada, salvo tus datos cuando suben a la nube y regresan, que ahorita ya a nadie le importa que eso pase porque todo el mundo traemos el 4G prendido y no pasa nada. Pero a diferencia del otro, pues sí es más complicado hacer que el usuario final lo coloque, lo prenda, lo integre, lo ligue, que esté bien colocado, que no esté bien colocado. Entonces, es por eso que decidimos que sea todo integrado en un solo dispositivo. Aprovechando ya el proyecto que tienen, pensemos que ya hay detectores, por ejemplo, de glucosa, temperatura y otras cosas. ¿Qué tan fácil o qué tan relativamente rápido podrían extender el proyecto a medir otras cosas y entonces dar un pronóstico más completo, no solo de sarcopenia, sino de otras cosas? De hecho, esa es una tendencia de los dispositivos médicos actual, de utilizar o tener integrado ya comunicación por Bluetooth, donde el Bluetooth ya viene decodificado para datos biométricos. Y en teoría, si todo va bien, el IEEE formará un estándar de cómo comunicar esos datos y que cualquier aplicación o dispositivo que tenga acceso a Bluetooth podría acceder a esos datos. De hecho, en la forma en la cual está diseñada ahorita el sistema, metemos datos que son frecuencia cardíaca al inicio, pero tomada manualmente, frecuencia cardíaca al final, presión arterial también tomada al inicio y al final de la prueba, y se integran como parte de la base de datos del sistema. Poner algo más, una capa adicional de Bluetooth para leer otro dispositivo que estuviera ahí, lo podemos hacer. Lo malo de eso es que al hacer la curación de los datos, vamos a tener datos que tienen glucosa, otros que no la tienen, otros que tienen frecuencia cardíaca, otros que no la tienen. Y entonces lo que necesitamos es más bien dispersar la aplicación para tener datos que sean más validados para todos los distintos patologías que podamos diagnosticar. Pero si pudieras usar, por ejemplo, algoritmos que no sea el mismo, otros, y procesar la información, a lo mejor se podría, ¿no? O en serie, no tiene que ser conjunto. Bueno, ahí es que las patologías son asociadas a distintos niveles. Entonces, para poder hacer algo así necesitaremos muchísimos datos para tener una base suficiente de información para cada patología y no es la intención ahorita del Obviamente no todas, pero por ejemplo algunas sí. Pues lo que podremos hacer es tomar los datos y hacer pronósticos, pero más allá de un pronóstico y tomar datos de esa información, no podemos
poner otra cosa. Lo que sí podemos hacer es, mientras más datos tengamos, es mejor. Eso siempre es válido. Y lo que podemos ir haciendo es integrar la capa de comunicación por Bluetooth, que ya tenemos para el disparador, justamente, o sea, para que el sujeto, bueno, el usuario, el médico o quien lo esté haciendo, no tenga que picarle, sino lo haga con un botón externo, un shutter de cámara, y no esté ahí picándole. Entonces, agregar la capa de comunicación para que tome los datos biométricos, si es que existen, del paciente y los integra a la aplicación, que eso no debería ser complicado. Todo ya se pone muy fácil con un JSON, que es la forma en la cual está integrado, donde se pone toda la información que tengas. Muy bien. Ah, sí. Ah, ¿esa fue la respuesta? ¿Le muevo o ya no? ¿Cómo? Gracias, Lo. Ay, gracias. Listo, Disculpen Miriam. aquí la interrupción, pues, porque quería agradecer al doctor Omar y al doctor Eric por todo el apoyo y bueno, también, por supuesto, a Alinear, ¿no? Por el apoyo con el financiamiento para este proyecto. Y nada más quería ahorita comentar respecto a esta última pregunta. Yo creo que sí pudiera avanzar más que nada hacia condiciones que se asocian a sarcopenia, ¿no? Y que también están relacionadas con estas variables que estamos estudiando, sobre todo de desempeño físico, como la marcha, ¿no? La fuerza, el equilibrio, como podría ser, por ejemplo, la fragilidad y las caídas, que se relacionan mucho con sarcopenia, ¿no? Y como menciono, con estas variables, ¿no? Y adicional tendríamos, como con la sarcopenia, cuando nosotros pasemos a la fase del algoritmo, pues tenemos que considerar otras variables, ¿no? Como edad, sexo, enfermedades, entre otras variables. Pero yo creo que sí se podría, pero más que nada este otro tipo de condiciones asociadas con la sarcopenia. No sé si se escuchó bien. Sí, sí se escuchó. Muchas gracias, Miriam. Y que también esta parte bueno, que ahorita decían que nosotros tenemos, ya hay cuestionarios y como bien los mencionaron, ¿no? El FRAIL, SARC-F, hay cuestionarios de tamizaje para riesgo de sarcopenia y fragilidad, pero que al final son preguntas, solamente son preguntas, son autorreportadas, tienen sensibilidad pero muy baja especificidad y entonces lo que queremos lograr con esta aplicación es aumentar ambas, tanto especificidad como sensibilidad, utilizando estas pruebas que son más específicas y que se ha encontrado que son muy predictivas. Estas variables de desempeño físico son muy predictivas, no solo para sarcopenia, ¿no? Sino también para estas otras que mencionaba, que son fragilidad, caídas, y también se han asociado con discapacidad física, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que en un futuro pues podríamos avanzar un poco hacia estas otras condiciones, ¿no? Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. No, muchísimas gracias, Miriam.